Perú, Sudamérica, donde misteriosas imágenes se crearon hace 2000 años sobre las llanuras del desierto más árido de la Tierra. Ahora esas antiguas maravillas han originado una moderna industria turística, atrayendo a viajeros de todos los rincones del mundo. En otros lugares, los turistas se congregan para ver monumentos que se remontan a los albores de la historia, como aquí, en Stonehenge, Inglaterra. Y en los campos que lo rodean, aún hoy aparecen nuevas maravillas. Enormes e intrincados círculos de los cultivos que se materializan de la noche a la mañana. Pero, ¿cómo y por qué se hacen? ¿Y quién crea esos extraordinarios misterios de los campos? Misterios del mundo. Los círculos de las cosechas y las líneas del desierto. Año tras año, entre las onduladas colinas de Inglaterra, cientos de intrincados dibujos, conocidos como círculos de los cultivos, aparecen en los campos. Esos círculos perfectos de maíz o trigo se conocen desde hace siglos. En el pasado eran temidos como obras del diablo. Una ilustración del siglo XVII muestra a Satán segando su maíz. Pero en los últimos años, dichos círculos de los cultivos han pasado a ser aún más numerosos, más elaborados y más misteriosos. Nadie sabe cómo se hacen esos círculos, pero alguna extraña fuerza opera retorciendo, estrujando y aplanando el maíz. Se han hallado círculos de los cultivos en todo el mundo, pero la mayoría aparecen aquí, en Inglaterra. La mayor concentración se encuentra a 160 kilómetros al sudoeste de Londres, en la región de Wiltshire. Pero, ¿por qué se encuentran tantos aquí? La respuesta podría hallarse en la antigua historia de esta hermosa y misteriosa zona rural. Cerca de donde aparecen los círculos hay imágenes seculares esculpidas en las laderas de las colinas. Y lo más famoso de todo, el círculo de piedras de 5000 años de antigüedad de Stonehenge. 1,5 millones de personas visitan este antiguo monumento cada año, lo que lo convierte en una de las atracciones turísticas más populares de Inglaterra. Sin embargo, hoy este paisaje atrae a los turistas a ver un fenómeno más nuevo e igualmente misterioso. En agosto de 2001, este inmenso e intrincado círculo de los cultivos se materializó literalmente de la noche a la mañana. Su escala era enorme. 460 metros de largo por 460 metros de ancho. Cientos de círculos separados dentro de un elaborado diseño en espiral, trazado a la perfección en el campo de trigo. Apareció en Mill Hill, un lugar remoto sin testigos humanos que vieran su creación. Pero estas laderas son populares entre los aficionados al parapente, que al día siguiente divisaron el círculo desde el aire en el campo del agricultor Brian Reed. Creemos que se hizo en una noche. Creo que apareció por las buenas. Lo vimos en la tierra, pero cuando caminas por el suelo, no puedes hacerte realmente idea de toda su magnitud. Cuando vimos la foto aérea, en un principio quedamos pasmados al ver su complejidad e incredulidad porque pudieran ser tan precisos y simétricos. Fue entonces cuando empezamos a pensar, esto no es algo muy fácil de hacer. Aquí es otra cosa la que trabaja. Este círculo era tan espectacular que su aparición llenó todos los titulares y miles de personas se desplazaron hasta el lugar para verlo. Quedé asombrado por el impacto de la noticia. Una vez llegó al mundo entero, vino gente de los Estados Unidos, de Alemania, Holanda, Italia, España, Japón. Fue increíble. Tanta gente disfrutando de ello. Algunos solo querían caminar por allí y sentir la energía. Pero ¿cómo se hizo? Algunos hablan de objetos volantes no identificados y otros de fuerzas naturales desconocidas. Brian Reed no tiene respuestas y la enorme escala del círculo le ha dejado perplejo.
No sé lo que lo ha causado, pero no estoy seguro de que lo hayan hecho personas. Byron Rees, experto en círculos en los cultivos, está investigando este misterio. Actualmente maestro de escuela, Rees empezó a interesarse por los círculos en su anterior trabajo como policía. Me llamaron para que fuera al campo de un agricultor que había sufrido daños durante la noche. Su cosecha había quedado destruida y yo tenía que investigarlo. Me quedé fascinado por las dimensiones y la complejidad que tenía aquello, y me interesó mucho el tema, y a partir de entonces me he dedicado a estudiarlo. Rees ha investigado más de 100 círculos de los cultivos en toda Gran Bretaña, pero nunca ninguno tan grande como este. Este círculo de los cultivos en particular era enorme, más de 300 círculos, y los más grandes medían más de 20 metros de diámetro. Quedé extasiado y me propuse tratar de trabajar en él y obtener algunas interpretaciones. Byron sospecha que las variaciones en los campos magnéticos son una posible causa y está empleando sus conocimientos de profesor de electrónica para adaptar su equipo. En un principio era un detector de metales, pero naturalmente le he realizado unas cuantas modificaciones porque de hecho me interesa más captar la influencia magnética que se halla bajo tierra. Si recordamos cuando íbamos al colegio y colocábamos un imán bajo una hoja de papel y encima poníamos limaduras de hierro, se formaba una especie de dibujo circular en cada extremo del imán. Pues existe la teoría de que algún tipo de magnetismo que viene de dentro de la Tierra podría formar esos círculos, el polo norte y el polo sur de una fuente magnética en el interior de la Tierra. Rees examina toda la zona donde apareció el círculo. La radiestesia o técnica de los zahoríes es uno de sus sistemas. Nadie sabe en realidad por qué funciona la radiestesia, pero parece funcionar. Y hay personas que saben hacerlo y otras que no. Parece extraño que en muchos casos que he estudiado ha habido agua muy cerca o directamente debajo. Una taberna local, The Barge Inn, se ha convertido en el abrevadero preferido de los que estudian el fenómeno de los círculos en los cultivos. Aquí viene gente del mundo entero. De Japón, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica, los Estados Unidos, Europa, de todas partes. Parece que buscan este pub y quieren saber más sobre los círculos de los cultivos. Parece que este es un lugar que despierta el interés de gente de todos los rincones del mundo. El bar es conocido a nivel local como la central de los círculos en los cultivos y tiene en sus paredes mapas que detallan los cientos de círculos que se han materializado a pocas millas de este edificio. Pero lo que nadie sabe es por qué este local ha tenido que estar en el corazón del misterio de los círculos de los cultivos. Existe una historia de círculos en los cultivos en el mundo entero, pero en Inglaterra es donde hay un mayor número, concretamente en esta parte del país. Y solo este año ha habido en Inglaterra más de 2000 círculos, cuando en otros lugares del mundo ha habido entre 400 y 700, por lo que parece ser un fenómeno en aumento. Los círculos del maíz de Gran Bretaña son hermosos y complejos. Sin embargo, se pueden encontrar obras de arte aún más misteriosas al otro lado del mundo, en Perú, Sudamérica. El minúsculo puerto pesquero de El Chaco, en la costa meridional de Perú. Se halla a 240 kilómetros al sur de la capital, Lima. Aquí, las frías aguas del Océano Pacífico son ricas en peces. Y en Perú, allí donde encuentras peces, encuentras pelícanos. Miles y miles de pelícanos. También es un imán para turistas del mundo entero que buscan la aventura en las excursiones a las islas del Pacífico que hay frente a la costa para ver un gigantesco dibujo en la arena, cuyo significado se ha perdido en la noche de los tiempos. La aventura comienza con potentes lanchas rápidas que surcan las aguas del Pacífico a velocidades que llegan a los 50 kilómetros por hora. Viajan hasta las Islas Ballestas. Esas islas deshabitadas son un asombroso paraíso para la fauna salvaje.
En las rocosas playas, los turistas que llenan las barcas se entretienen con los leones marinos y, simultáneamente, los leones marinos se entretienen con los turistas. Entre ellos se encuentra la viajera canadiense Kairin Harner. Ha sido una oportunidad para ver una asombrosa variedad de fauna salvaje, más aves de las que he visto en mi vida, lo cual es sin duda algo destacable. A otros les ha estimulado el viaje en lancha rápida, como a la hermana de Kairin, Alana. Ha sido veloz y divertido. Me ha encantado. Las islas son muy bonitas y la diversidad y el número de animales es algo increíble. Para los turistas, aún queda un trayecto de 15 minutos hasta alcanzar el dibujo en las arenas costeras, conocido como el Candelabro de Paracas. Con una altura de 181 metros, el dibujo puede verse a 19 kilómetros de distancia desde el mar, pero nadie sabe con certeza cuándo se realizó ni por qué. Sin embargo, este inmenso dibujo en la arena merma en importancia cuando lo comparamos con el asombroso espectáculo de las líneas de Nazca a 240 kilómetros de distancia en el desierto peruano. Parece una pista de aterrizaje en el desierto, lo bastante grande para un aeropuerto internacional, 30 metros de anchura, más de 1800 metros de longitud. ¿Una pista de aterrizaje para un jumbo? ¿O para la lanzadera espacial? ¿O tal vez para la llegada de un vuelo más misterioso, más alienígena? Esta pista de aterrizaje sigue una línea recta como una flecha hasta todo lo lejos que la vista alcanza. Pero la realidad es que probablemente no se trata en absoluto de una pista. Es uno de los miles de dibujos que el hombre dejó grabados en el suelo de este desierto. Los científicos los llaman geoglifos. Muchos son inmensos dibujos rectangulares que se solapan en caprichosos dibujos. Otros forman una fantástica colección de animales, tan grandes que solo pueden verse desde el aire. Una ballena. Y un mono de ensortijada cola. Un delicado colibrí. Y una araña de monstruoso tamaño. Pero, ¿cómo y por qué se crearon estas imágenes? Este es el desierto de Nazca, en el Perú meridional. Se halla a 440 kilómetros al sur de Lima. Encajado entre la costa del Pacífico y los altos picos y valles de los Andes. La vida aquí ha cambiado poco en cientos de años. En la falda de las montañas, en las llanuras del desierto, las cuencas de los ríos están secas. En 20 años caen aquí menos de 2,5 centímetros de lluvia. Es un lugar seco y azotado por el viento, casi sin vida. Y sin embargo, este árido desierto atrae a turistas y científicos del mundo entero que se asombran ante una de las antiguas maravillas del mundo, las líneas de Nazca. Hace años, escolares del pueblo de Nazca demostraron cómo se construye una línea de Nazca. Sobre la arena hay una fina capa de piedras oscuras sueltas, arrastradas por el agua desde los Andes 500.000 años atrás y depositadas sobre el suelo del desierto. Primero, marquen una línea recta como una flecha usando estacas y cuerda. Después, aparten de la superficie del desierto todas las piedras oscurecidas por el sol. El resultado es una línea, con el aspecto que debía tener en un principio. La blanca y brillante arena subyacente reluciendo contra el suelo de piedra rico en hierro. Desde tierra, la escala de las líneas de Nazca es demasiado grande para que el ojo humano las reconozca.
Por ese motivo, permanecieron ignoradas hasta que los primeros vuelos comerciales empezaron a cruzar estas remotas llanuras en los años 30. Sin embargo, las líneas fueron creadas miles de años antes de que la humanidad aprendiera los secretos del vuelo. Por lo tanto, ¿cómo pudo alguien dibujar esas formas perfectas cuando no podía verlas en su totalidad? Algunos creen que esta podría ser la respuesta: que los creadores de las líneas desarrollaran algún tipo de globo. Hoy en día, un globo de aire caliente es para los turistas la forma más nueva de volar sobre las líneas, y para el piloto de globos, Juan Ortiz, el vuelo no ha perdido ninguno de sus alicientes. Vuelo. Me encanta volar. Mi sangre es mitad de pájaro y mitad de humano. Es tan hermoso y distinto. Creo que las líneas fueron hechas para ser vistas desde arriba. Son algo asombroso. Hay energía en ellas. Cuando las sobrevuelas, es como si estuvieras en otro mundo. Los turistas más terrestres deben realizar el viaje desde Lima a lo largo de la carretera panamericana hasta esta torre de observación de 14 metros de altura que hay junto a la carretera y que ofrece una forma menos elevada de ver las líneas de Nazca. Otros efectúan una excursión aérea desde el pequeño aeródromo de Nazca. Miles de turistas realizan este viaje cada mes. Dejan atrás el pueblo de Nazca para rodear la torre de observación y ver las líneas y los dibujos de animales concentrados en la pampa de San José. Pero la mayoría de los visitantes no es consciente de lo inmensas que son las líneas en realidad, ni del tremendo esfuerzo que se invirtió en su creación. La mayoría de la gente que viene a ver las líneas de Nazca habla de la pampa de San José. Las líneas que sobrevuelan y dicen, Dios mío, ¿cuántas líneas hay aquí? Y no saben que esto es un porcentaje minúsculo. No es ni siquiera una centésima parte del 1% de todos los geoglifos que se encuentran a lo largo de la costa de Perú. Cuando ves la magnitud, te quedas desconcertado. Pero quizás el misterio más desconcertante de todos es por qué se trazaron las líneas de Nazca. Algunos creen que están alineadas con los solsticios y registran importantes acontecimientos astronómicos. Esa era la creencia de una mujer que pasó décadas estudiando las líneas, la matemática alemana Maria Reich. La Pampa es el mayor libro de astronomía del mundo. Al principio, cuando se hicieron las líneas, debían ser de un blanco brillante sobre la superficie oscura que veis aquí ahora. Pero el viento ha arrastrado pequeñas piedras negras sobre la superficie y no tienen exactamente el mismo efecto que tenían en tiempos pasados. Maria Reich fue la primera persona que descubrió, midió y preservó muchas de las líneas de Nazca. Su trabajo le valió el reconocimiento mundial. Reich murió en 1998 tratando todavía de demostrar un vínculo entre las líneas y sus cálculos astronómicos. La minúscula habitación donde vivía forma ahora parte de un museo dedicado a su memoria. A los niños del lugar se les enseña cómo luchó Reich para que las líneas se protegieran como parte del legado mundial. Ahora en todas las escuelas nacionales se estudia a María, porque ella fue quien salvó las líneas para el país. Y sobre todo creo que los niños de hoy en día son muy conscientes de lo que ella hizo, por lo que en cierto modo María es como una heroína. Para Ana María Cogorno, la inscripción en la tumba de Maria Reich resume sus logros. La dama de Nazca es Maria Reich Gross, la conservadora honoraria de las líneas de Nazca.
por su investigación, descubrimientos y divulgación universal de un patrimonio cultural de la humanidad, las líneas de Nazca. Sin embargo, en los últimos años, muchas de las teorías astronómicas de Maria Reich han quedado descartadas por los modernos estudios realizados por ordenador. Por otra parte, otras teorías más extravagantes han tratado de relacionar las líneas de Nazca con las estrellas. Algunos creen que las líneas son la evidencia de visitas alienígenas a la Tierra. Piensan que podrían ser pistas de aterrizaje para naves espaciales y esto, imágenes de extraterrestres que se cruzaron con el hombre primitivo. En los museos de Perú se encuentran asombrosos restos humanos, cuerpos de hace 2000 años conservados en el desierto más seco de la Tierra. Fueron desenterrados aquí, en las llanuras de Nazca, en el sur de Perú, a la sombra de las imponentes cumbres de los Andes. Una singular galería de imágenes y líneas fue creada por estas personas muertas hace muchísimo tiempo. Un adulto con la piel desecada y perfectamente conservada. Una mujer que murió al dar a luz. Los restos momificados de su hijo, nacido muerto, se hallan en el saco que aprieta contra su estómago. Cabezas a modo de trofeos cobrados en las batallas y cráneos deformes, extraños al ojo humano, que algunos mantienen que son la prueba de que los viajeros del espacio aterrizaron aquí hace miles de años. Esa era la visión expuesta por el escritor suizo Erich von Däniken en su libro de 1968, Los carros de los dioses. Von Däniken sostenía que las líneas de Nazca eran un enorme aeropuerto intergaláctico y, por consiguiente, la prueba de que la Tierra prehistórica fue visitada por astronautas del espacio exterior. Sistema de colchón de aire. O sea que no necesitan pistas de aterrizaje, sino que sencillamente, a causa del propio aterrizaje, la arena y las piedras salen despedidas y te queda en el suelo una pista sencilla, hasta que luego, unas horas o unos días después, empiezan de nuevo, quizá en otra dirección, y tienes una segunda pista, la pista de despegue. En las figuras humanoides de las colinas, el escritor aseguraba reconocer imágenes de los visitantes alienígenas. Este geoglifo en concreto sigue siendo universalmente conocido como el astronauta. Pero las teorías de von Däniken han sido profusamente criticadas. Sus cabezas alienígenas son de hecho cráneos humanos deformados por una antigua práctica peruana de vendar la cabeza de los recién nacidos. Se cree que el astronauta representa a un chamán u hombre sabio. Sus grandísimos ojos son los de un búho del desierto de Nazca que todo lo ven. Se ha descubierto que hay pistas de von Däniken de todas formas y tamaños. Muy pocas personas creen que una nave espacial al aterrizar pudo haber creado formas como estas. Durante los últimos 5 años, arqueólogos de investigación del Instituto Federal Suizo de Tecnología se han dedicado a recrear las líneas de Nazca en el ciberespacio. Han digitalizado miles de fotografías aéreas tridimensionales para crear este mundo en sus ordenadores. Al estudiar qué líneas se solapan, los arqueólogos pudieron descifrar cómo había cambiado el trazado de las líneas a lo largo de cientos de años. Lo primero que se trazó fueron las líneas onduladas y las espirales, y posteriormente las formas trapezoidales, más grandes, que fueron haciéndose mayores con el paso del tiempo. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Quién construyó las líneas? Los científicos creen que la mayoría fueron trazadas por una antigua y culta civilización que prosperó aquí hace 2000 años. Sin embargo, esa civilización está envuelta en el misterio. No dejó constancia escrita, pero las pistas vitales proceden de sus cuerpos momificados. En el desierto, pocos rastros quedan del paso de esta sofisticada cultura. Pero a 15 kilómetros del pueblo de Nazca, los arqueólogos están descubriendo poco a poco la ciudad perdida de Cahuachi, un centro religioso enterrado bajo las ardientes arenas.
Aquí se encuentran las ruinas de los templos del pueblo de Nazca. Nadie vivió aquí. Sin embargo, las gentes venían desde muy lejos para rendir culto en este lugar. Un legado de la importancia de los dioses en sus vidas cotidianas. Sobre el suelo solo quedan ruinas. Pero bajo tierra hay inmensas cavernas, ahora parcialmente llenas de arena del desierto. Las gentes que antaño rezaban aquí eran señores de todo lo que contemplaban, pero abandonaron sus templos hace 1500 años, cuando el clima cambió y las lluvias dejaron de caer. Cerca de Cahuachi se halla el cementerio sagrado del pueblo de Nazca, hoy atracción turística. La forma en que el pueblo de Nazca contemplaba la muerte ha sido estudiada por el guía local Juan Toalino Vera. Ahí puede verse claramente cómo las condiciones atmosféricas deterioran a las momias, cómo la piel se agrieta. Aquí por las tardes hace un viento terrible. Tenemos tormentas y las temperaturas siempre se elevan. En verano aquí pasamos de los 40 grados. Pero a los muertos no siempre los enterraban solos. En una tumba está la esposa, el marido y la concubina. Es una tumba familiar, o sea que hay más de una persona enterrada aquí. Pero en este cementerio en particular encontramos tres formas distintas en las tumbas. Tenemos formas rectangulares, formas cuadradas y también redondas, que se cree se hacían ex professo para una persona, porque la tumba no es lo bastante grande. En cambio, estas tumbas rectangulares y cuadradas se hacían para toda la familia. Los cadáveres se envolvían en sudarios de algodón y con frecuencia se ataban en posición fetal, simbolizando la creencia nazcana de que sus seres queridos renacerían. Y cuando los muertos volvieran a la vida, obviamente necesitarían el sustento de los pucheros de comida que se dejaban junto a sus, a menudo jóvenes, cuerpos. La esperanza de vida de estas personas en aquella época era relativamente baja. Es muy raro encontrar momias con el pelo gris. Cuando te fijas en ellas ves siempre un pelo castaño rojizo o negro, que era el color original, y la dentadura perfecta, unos dientes muy sanos. El estado de conservación es asombroso. Los cuerpos se han preservado gracias a las áridas condiciones durante miles de años. El pelo, la piel e incluso las minúsculas uñas de un niño pequeño aún existen. En el cementerio también se puede hallar evidencia de que fue el pueblo de Nazca el que construyó la inmensa red de líneas. Ustedes dirán, ¿pero cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que la gente de Nazca fue quien construyó esas figuras y esas líneas? Porque en tumbas como estas se han encontrado cerámicas y telas con los mismos dibujos. Así que, por asociación de ideas, los arqueólogos han llegado a la conclusión de que los nazcas fueron quienes trazaron estas figuras y líneas. ¿Cómo lo hicieron y por qué motivo? Jamás lo sabremos, porque los antiguos nazcas no dejaron constancia escrita de lo que sucedía en aquellos tiempos. Pero los muertos de Nazca nunca podrán descansar en paz. Durante siglos, sus tumbas han sido saqueadas por ladrones de tumbas. Vasijas y telas fueron robadas, y hay restos humanos esparcidos por todo el suelo del desierto. Este es un lugar extraño porque aún puede encontrarse material humano sobre la superficie. Fíjense en este pelo. Fíjense. Si seguimos tirando, probablemente saldrá una momia. Costillas aquí, vértebras, fragmentos de cráneo aquí. Es verdaderamente un lugar fantástico. No verán un sitio como este en ninguna parte de Perú, ni del mundo. Por lo tanto, es algo único. Obviamente la gente en el pasado creía que había otra vida después de esta y acababan así. Creían que iban a estar mejor en otra parte o que volverían de nuevo a la vida, pero acababan así. Y es triste porque mis compatriotas no cuidan esto. Tenemos ladrones de tumbas que destruyen lugares hermosos como este, pero me temo que eso no puede impedirse. Desde el aire pueden verse claramente los miles de hoyos dejados por los ladrones de tumbas. El suelo del desierto está salpicado con los agujeros que ellos van dejando a su paso. Y las huellas de los vehículos de los ladrones de tumbas han dañado incluso las mismas líneas de Nazca.
Pero actualmente, los ladrones de tumbas no se salen siempre con la suya. Amanece en el aeródromo de Nazca, en el sur de Perú, y la patrulla de seguridad está a punto de despegar. Su jefe es el piloto Eduardo Herrán. Herrán lleva normalmente turistas a sobrevolar las líneas de Nazca, pero hoy sigue el rastro de los ladrones de tumbas. Han sido vistos en el desierto, desenterrando antiguos y valiosos objetos de las tumbas del pueblo de Nazca. Desde su avioneta microligera, Herrán permanece en contacto por radio con motoristas destacados en la torre de observación y con la policía que ha salido a patrullar. Alfa T2, Alfa T2. Las penas por daños a este patrimonio mundial son serias. A los ladrones de tumbas les caben esperar multas ilimitadas y hasta 8 años de cárcel. Salvaguardar las líneas es ahora de vital importancia para las autoridades de Nazca y para Eduardo Herrán. Que habla con los otros aviones para que lo que nos sigue no se nos vendió, ¿no? Ahora la gente sabe que la patrulla de las líneas de Nazca está constantemente en el aire. Y quizás en el futuro digan, cuidado, que la patrulla de Nazca está en el aire. Los científicos también se defienden del azote de los ladrones de tumbas. El arqueólogo peruano Johnny Isla y su colega alemán Carsten Lambers visitan un cementerio Nazca profanado por ladrones. En lo alto de un valle fluvial se encuentra el cementerio de La Munia. Fue utilizado por última vez hace 1500 años por el pueblo que trazó las líneas de Nazca. Tratando de resolver el enigma, los arqueólogos estudian la relación entre las tumbas y los dibujos de las cercanas terrazas construidas por el hombre. Aún pueden seguirse las líneas de Nazca desdibujadas sobre estas seculares terrazas esculpidas en las laderas. La Munia era un cementerio para los ricos y poderosos. En su corazón se hallaba la tumba más espléndida de todas, una tumba digna de un rey, que antaño contuvo el tesoro de un rey. La mayoría de las tumbas de Nazca no tienen más de 1,80 m de profundidad. Sin embargo, esta se halla 18 metros por debajo del suelo del desierto. Al igual que las otras tumbas, ha sido saqueada por los bandidos, que excavaron este enorme hoyo para llegar hasta la cámara mortuoria. El tesoro que Nazca pudo haber tenido aquí antaño ha desaparecido, vendido por los ladrones de tumbas y ahora probablemente diseminado entre museos y colecciones privadas del mundo entero. La última cámara mortuoria, de 2,45 m por 3 metros, estuvo cubierta originalmente por un techado de madera dura de los guarangos locales. En las paredes aún quedan tenues vestigios de color. Pero a pesar de su codicia, los ladrones no se llevaron el tesoro funerario en su totalidad. Los arqueólogos tamizan los cascotes sueltos dejados por los ladrones sobre el suelo de la tumba. El exhaustivo trabajo se viene realizando desde hace meses. La búsqueda está desvelando minúsculos tesoros, piedras semipreciosas e incluso perlas de oro. Este taller es el destino final de estos tesoros, así como las hábiles manos de la artista Jeannette Jacob. Esta tumba debía ser muy rica, porque ya había sido vaciada antes.
Y sin embargo, han encontrado todo el resto de este collar. Estamos muy contentos porque es la primera vez que en esta excavación encontramos perlas, cuentas y especialmente oro. Esto procede de la misma tumba, al igual que las cuentas. Probablemente sea un cántaro de agua. Es una escena de caza, un cazador con sus armas. Diría que se trata de un cazador de pájaros por todas las aves que hay dibujadas. Le falta el asa, que seguramente reconstruiré, además de llenar estos agujeros. Janet Jacob lleva 2 veranos restaurando cerámica peruana y su admiración por el pueblo de Nazca ha ido en aumento a lo largo de esos 2 años. Eran unos grandes artistas de la alfarería porque no tenían tornos, trabajaban sobre un plato, haciéndolo girar con las manos y eran tremendamente habilidosos. Estos recipientes son ejemplos de una excelente cerámica, extraordinariamente fina, irregular y totalmente redonda. Y los colores están muy bien conservados, como si se hubieran hecho ayer. Pero la búsqueda en la tumba de la Munia ha deparado algo más que cerámicas. Las pequeñas conchas marinas halladas entre los cascotes han proporcionado pistas sobre el mayor misterio de todos. ¿Por qué se crearon las líneas de Nazca? Aquí, en el desierto de Nazca, en el sur de Perú, arqueólogos alemanes investigan los trapezoides, las formas rectangulares que cruzan el suelo del desierto, estrechándose en un extremo. Nadie sabe por qué esta forma aparece con tanta frecuencia, ni por qué son tan enormes. Esta, medida a pasos por Carster Lambers, mide 275 metros de longitud. Sin embargo, es en estas formas donde Lambers ha encontrado las mismas raras conchas marinas descubiertas en la tumba del rey Nazca en la Munia. Lo que hemos encontrado aquí son fragmentos de conchas marinas de un tipo especial llamado Spondulus, que no se encuentran en las costas cercanas a Nazca, sino que proceden de lo que ahora es Ecuador. Hemos encontrado Spondulus en varios de los geoglifos y existe una cierta relación con el agua. El océano que baña el sur de Perú es normalmente demasiado frío para las conchas de Spondulus. Sin embargo, una vez cada década, la corriente cálida de El Niño atrae Spondulus a este litoral. Como resultado, el pueblo Nazca asociaba la rara llegada de las conchas con los bruscos frentes meteorológicos que traía El Niño y con la llegada de lluvia al desierto. A veces, cuando el Niño es muy fuerte, puede llover incluso aquí, y suponemos que los antiguos Nazca conocían esa relación, esos años del Niño y la aparición de las conchas de Spondulus. Eso es otro indicio que nos sugiere que los geoglifos tenían que ver con el culto al agua. Lambers ahora cree que las líneas de Nazca eran lugares rituales donde se ofrecían conchas marinas a los dioses para alentar la lluvia de El Niño. Otros coinciden en que el agua es la clave para resolver el misterio de por qué se crearon las líneas de Nazca. Los ríos que descienden de los Andes son la única fuente de agua para esta árida tierra. Y al parecer, muchos siglos atrás, varios de los ríos se secaron. Los años sin lluvia obligaron a los sacerdotes Nazca a abandonar su templo en Cahuachi. En un ruego desesperado a los dioses, construyeron grandes y mejores geoglifos. En lugar de tener lluvia, tenían sequía, y creían que los dioses estaban molestos por algo que ellos habían hecho, y no sabían qué era, por lo que inventaron estas líneas y figuras para complacerlos. El pueblo Nazca creía incluso saber dónde habitaban sus dioses. Aquí, en la mayor duna de arena del mundo. Aquí, a 2070 metros, domina todas las montañas que la rodean.
Pero ahora que el turismo es la principal industria del país, esta montaña de los dioses tiene un atractivo mucho más terrenal. Los nazcas han descubierto el sandboarding. Hay bastante altura, pero bajar es una pasada. Bueno, he tenido resaca y me he quedado en la piscina. Aire fresco. Estoy en un oasis a punto de hacer sandboarding. Te montas en la tabla, te lanzas pendiente abajo y tratas de aguantarte, además de tragar mucha arena. La teoría más reciente de por qué fueron creadas las líneas procede de David Johnson, adjunto a investigación en la Universidad de Massachusetts. Johnson se ha pasado años estudiando la relación entre las líneas de Nazca y el bien más preciado de esta árida tierra, su agua. Su teoría es que las líneas de Nazca son mensajes en clave revelando los secretos de las fuentes ocultas de agua bajo el desierto. Y que esa búsqueda del agua era el núcleo de las creencias religiosas de los Nazca. En cualquier religión, el componente principal de esa religión es algo importante para la supervivencia. Y el agua es importante para la supervivencia aquí. Sin ella estás muerto. El trabajo de Johnson está financiado en parte por la National Geographic Society, a pesar de su empleo de métodos poco ortodoxos. Aunque la comunidad científica no cree en el método de los zahoríes, a mí me funciona muy bien. Las varillas para detectar agua son de hierro en este caso y se han introducido en dos carcasas de bolígrafo Bic vacías, lo que permite a las varillas girar libremente y de forma independiente de mis manos. Yo no tengo influencia sobre ellas. Johnson demuestra la técnica caminando sobre una corriente de agua que circula muy por debajo de sus pies. Cuando encuentre la frontera del agua, las varillas señalarán el curso de esa agua, la dirección de la corriente. Así que ponga los pies sobre esa fuente de agua, las varillas se cruzarán y permanecerán cruzadas mientras yo me encuentre sobre una corriente concentrada de agua, y a medida que me aproxime al centro de la corriente concentrada, se situarán literalmente en posición paralela la una con respecto a la otra, cruzadas y paralelas, y ese será el mejor lugar donde construir un pozo. Actualmente el agua se bombea desde profundos pozos subterráneos para hacer florecer el desierto. Pero sin la tecnología moderna, estas sofisticadas gentes construyeron elaborados acueductos que canalizaban el agua hasta sus asentamientos. Dos mil años después, muchos de sus acueductos siguen existiendo y funcionando a la perfección. Algunos se construyeron bajo tierra para reducir la evaporación. Dado que se trata de canales de piedra, precisan limpieza y hoy en día los lugareños continúan ocupándose de su mantenimiento. Y el agua subterránea va a parar a pozas de agua cristalina como esta, a canales excavados en el suelo del desierto 2000 años atrás. Este es un ejemplo de los antiguos acueductos o puquios situados en la región de Nazca. Este es un acueducto en funcionamiento. Como pueden ver, la gente viene aquí todos los días a lavar o a buscar agua potable y es un elemento vital dentro de la comunidad. La destreza de los antiguos Nazca para la ingeniería es una fuente constante de asombro para David Johnson. Estamos empleando todas las herramientas científicas disponibles para llegar a entender cuál es el origen de estas aguas. Y sin embargo, los antiguos las utilizaron durante más de 1500 años.
Resulta difícil creer que se tenga un conocimiento tan profundo del propio entorno en los tiempos modernos, no digamos ya 1500 años atrás. La teoría de Johnson se basa en fallas rocosas subterráneas, originadas por actividad volcánica hace miles de millones de años. Dentro de las fallas se encuentran muchos minerales. Por ejemplo, esto es cobre y esto de aquí es cuarcita. Excavaban también en busca de oro y plata. Además, resulta que el substrato de la zona de falla está muy fracturado. Por ejemplo, esta estratificación de aquí puede literalmente separarse con las manos y dentro de esta zona fracturada puede canalizarse el agua. David Johnson estaba convencido de que las fallas de roca transportaban el agua por debajo del desierto, y durante años ha investigado que la relación existe entre este descubrimiento y las líneas de Nazca. Llevo 5 años trabajando aquí, en las líneas de Nazca, y la gente me dice, ¿no se aburre? La respuesta es no, porque todos los días salimos y vemos algo o podemos experimentar algo que nadie más ha experimentado en 1500 o 2000 años. Hasta que arriba, en las montañas, siguiendo el rastro de una falla de roca, David tuvo un instante de auténtica revelación. Subí hasta una pequeña cordillera y allí, frente a mí, había un magnífico trapezoide y un sistema de líneas que señalaba directamente hacia la falla hacia la que me dirigía. Me di cuenta de que tenía debajo una fuente de agua y me senté allí mismo. En esos momentos es cuando empiezas a hiperventilar. Miras hacia arriba y dices, Dios mío, creo que sé lo que quieren decir. David Johnson cree que las enormes formas en lo alto de las colinas y los kilómetros de líneas que las separan eran la forma que tenían los Nazca de registrar la situación de las corrientes ocultas de agua. Algunas formas indicaban la dirección por la que entraba el agua, otras lo rápido que fluía. Registraban incluso los nombres de sus ríos subterráneos. Cuando la gente sobrevuela las líneas de Nazca, lo que más les atrae son las figuras, que adoptan la forma de la araña, del colibrí, del cóndor, de la orca o del mono, por citar unas cuantas. Creo que ellos utilizaban esas figuras para dar nombre a las distintas fuentes de agua, igual que hoy nosotros ponemos nombre a los ríos para poder distinguir unos de otros. Es algo muy difícil de demostrar y puede que jamás lo logremos, pero es lo que yo creo, basándome en las investigaciones que he realizado aquí. Pero, ¿por qué el antiguo pueblo Nazca recurría a métodos tan complejos para registrar sus conocimientos? La complejidad de las líneas de Nazca puede explicarse mejor fijándonos en los conocimientos actuales y en cómo los registramos. Se pueden tener libros y se pueden tener ordenadores. Nosotros contamos con numerosas formas de dejar constancia de nuestros conocimientos. Pero remontémonos 2000 años o 1500 años atrás. Esas gentes no contaban con el papel, ni con los ordenadores, ni nada parecido. Y la consignación de sus conocimientos formaba tanta parte de sus vidas como de las nuestras. Y lo sabemos porque podemos observar la cerámica y podemos ver en ella secuencias de historias que hacen referencia a su vida cotidiana. Ahora, tomemos este sistema hidráulico. Y no es distinto. Las líneas de Nazca no se diferencian de un mapa moderno de distribución de agua para una comunidad. Cuando estás en una ciudad y se rompe un conducto de agua, la compañía del agua saca su mapa y sabe dónde exactamente debe cavar para encontrar una tubería determinada. Bien, pues no existe diferencia entre eso y lo que hacían los Nazca, o quien quiera que fuera el pueblo que trazó las líneas, solo que en este caso lo hicieron a escala 1 a 1 sobre las inmensas extensiones de este desierto. Contaban con una estupenda plataforma sobre la que escribir, y eso fue exactamente lo que hicieron. Pero lo que el antiguo pueblo de Perú no podía imaginar era que sus enormes obras de arte conquistarían la imaginación de los turistas del siglo XXI. 250.000 de personas han visitado las líneas de Nazca en los últimos 5 años, desarrollando una moderna industria turística en esta árida tierra. Y las líneas son ahora patrimonio protegido de la humanidad, lo que salvaguardará su futuro para las próximas